capítulo 3, por favor, de Corintios. ¿Lo tiene? Todos trajeron sus armas, sus espadas. Amén. Ok, dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ok, verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Nos detenemos ahí tantito. Aquí Pablo tenía un conflicto, hermanos, con la iglesia de los Corintios, ¿ok? Y hasta la fecha nosotros todos nos contamos ahí. Pablo... me gusta mucho la enseñanza de Pablo, hermanos, porque también lo enseña de una manera sencilla que podamos comprender. Como lo he dicho muchas veces, la palabra de Dios, hermanos, es sencilla. Nomás a veces nosotros no la comprendemos porque no fue escrita para nosotros en ese momento. Lo explico, ¿ok? Imagínese que usted encuentra una carta dirigida a Chona. Usted dice, Chona, qué bonitos ojos, y la noche que pasamos esto, el otro, y bla, 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 ¿no? Entonces usted la encuentra y dice, no, pues es basura, papel así, ¿correcto? Pero ¿qué pasaría si la encuentra Chona? Ok, la palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz, ok, y es más actual que el periódico de mañana. Se actualiza día con día y de acuerdo a nuestra situación que estemos pasando. ¿Ok? Si usted sabe los versículos de memoria, gloria a Dios, lo felicito, le agradezco y lo animo a seguir memorizándose. Pero le quiero decir esto, no siempre los versículos le dicen a uno lo mismo. De acuerdo a lo que uno esté pasando, la edad que uno tenga, la situación que estés pasando en ese momento, Dios te habla de ese momento. ¿Cuál es lo mejor que hacer? Estúdiala cada día, si puedes. Si no, el momento cuando te sientes feliz, estúdiala. Si te sientes triste, estúdialo. No vayas a creer o hacerlo de una manera errónea que a veces muchos cristianos lo hacen, de que dice, a ver qué Dios me quiere hablar hoy, a ver, y usan la bibliomanza que le hacen y ¡pah! Abren, lo que Dios me diga lo voy a abrir y así ya, y voy a hacer lo que dice ahí. ¿Y qué tal si te toca donde dice Judas y fue y se ahorcó? ¿Te vas a ir a ahorcar? No. Entonces ya somos hijos. No, eso déjalo para una persona que no conoce de la palabra de Dios. ¿Por qué? La Biblia fue escrita para los hijos, ¿ok? Para los que conocen la palabra de Dios. Para los que no conocen de Dios, lo único que la palabra de Dios dice, arrepiéntete. ¿Hay palabra para esa persona? Sí, es arrepiéntete, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí está abierto para el mundo. Pero después se cierra un poco la puerta y dice, para el que cree, ¿ok? Para todo aquel que cree, no para, sino es para el que único y exclusivamente para el que cree. Entonces, para esa persona ahora comienza a cobrar vida la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Entonces, de esa manera vamos a leer la palabra de Dios. Si de repente tienes ganas de leer, qué sé yo, poesía, pues vete al libro de Cantares o lo que escribió Salomón. Si de repente tienes un poco quieres estudiar historia, vete al Pentateuco, ahí puedes ver todo la historia. Si quieres estudiar un poco de leyes, vete a Levíticos, Éxodo, puedes ver todo eso, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente podemos encontrar la palabra de Dios. Pero aquí Pablo lo dice de una manera a los corintios, hermanos, que tenían un problema, porque aquí Pablo les dice de esta manera, eran carnales, ¿ok? Él les quería dar a beber, él les quería dar comer, dice, vianda, comida sólida. Pero sin embargo, dice, les tuvo que dar lechita. Amén. Porque no eran capaces. Cuando Jesús, hermano, dice de que no puede depositar vino nuevo, ¿ok? En odres
viejos, porque dice que el odre viejo se rompe y se desperdicia el vino. ¿Dios es un tacaño que está preocupado por el vino? No, está preocupado por el odre. ¿Quién es el odre? Yo, usted, ¿ok? Está preocupado por usted y por mí. En otras palabras, imagínese a mi bebé, ahorita ya tiene dientes, ahorita come lo que le ponga, pero imagínenselo antes de que tenía dientes, agarro yo y le doy un bistec. ¿Ah? ¿Qué pasaría? Se ahoga, ¿no? Le va a hacer daño. Ok, de la misma manera, hermanos, Dios nos mira, y sí o no, los bebés cuando uno está comiendo te hacen las manitas. Dame, 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 ¿sí o no? ¿Cuántos ya han tenido bebé? ¿Sí? Ok, ¿y qué dice el padre? Todavía no estás listo. Te quiero dar, me gustaría y me da lástima porque hasta se saborean y le sale la baba, ¿no? Pero el padre que dice, no, no estás listo. Ok, ¿por qué? ¿Es porque el padre es un tacaño? Es por amor al bebé. Ok, así Dios nos mira cuando estamos orándole, Señor, dame eso que te estoy pidiendo, por favor, dame ese carro. Y Dios dice, todavía ni tienes un trabajo, ni siquiera ganas para la gasolina. ¿Tú crees que te voy a dar eso? A ver. Entonces, Dios primero dice, primero vas a tener los dientes y luego te voy a dar la comida. ¿Ok? Entonces Dios de esa misma manera dice, como el vino no puede depositarse en odres, vino nuevo se deposita en odres nuevos, vino viejo se queda en odres viejos. De la otra manera se rompe el odre y se desperdicia. Entonces Dios lo hace por amor a nosotros. Aquí Pablo tenía este conflicto y dice, no les pude dar a comer ya cosas ya sólidas porque son carnales, entonces son niños, dice. Y conste, aquí yo me estoy contando también, hermano, no crea que vengo aquí como quien no hace, no, yo soy igual que usted. ¿Okay? Pero de esa la manera, cuando nosotros le estamos pidiendo algo a Dios y no lo recibimos, hermano, tenemos que saber que son varias las razones. Número uno, tal vez no estamos listos. Número dos, hermanos, la razón por la que a veces no recibimos por lo que estamos pidiendo, hermanos, o a veces Dios nos contesta de una manera diferente a lo que nosotros estamos pidiendo. Pero siempre Dios contesta, ¿ok? Entonces tenemos que empezar. ¿Cómo yo me puedo saber si yo soy un carnal o no soy un carnal de la manera que aquí Pablo lo dice, hermanos? En el verso 3 lo explica, fíjense. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, ¿ok? Cuando habla aquí de que andáis como hombres, está hablando como las personas del mundo, ¿ok? Está hablando a la iglesia, no está hablando a las personas del mundo, está hablando a la iglesia de Corintios. Ellos aquí, hermanos, tenían celos los unos con los otros, de que por qué aquel hace aquel, por qué el otro no. Dice, estas son cosas carnales. Alguien maduro, hermanos, no anda con esas cosas, ¿ok? Parte de la madurez, hermanos, es reconocer que realmente todo cae por su peso y es simplemente no andar buscando cosas que no viendo monos con tranchetes, es la palabra que anda buscando. Verso 4, por favor. Porque diciendo el uno, aquí pone un ejemplo Pablo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolo. No soy carnales, dice Pablo. ¿Se acuerdan quién era Apolo? Sí, era otro que enseñaba la palabra de Dios, un compañero de milicia de Pablo. Y eran tan carnales ellos, hermano. Está hablando la iglesia de Corintios. Aquí no pasa, ¿ok? En estas iglesias no pasa nada más. Ni con los ministros tampoco pasa, ¿ok? Aquí no pasa, ¿ok? No, es que esas ovejas son mías, ¿ok? Por eso, hermano, usted no es mío, usted es de Cristo. Amén. La iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo, hermanos. Amén. Entonces, pero ellos aquí tenían este conflicto y le decían unos a Pablo, no, yo soy de Apolo. Y, no, yo soy de Pablo. Y Pablo,
perdón, se molesta y comienza a explicarles y comienza a decirles sobre estas niñerías. Fíjense, verso 5. Y les dice, ¿qué es Pablo? ¿O qué es Apolo? En otras palabras, les está diciendo, por lo que ustedes están peleando, ¿qué somos yo o Apolo? ¿Ok? ¿Vale la pena que se peleen, que se agarren de la greña o que tengan esos conflictos? Y les dice, somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según que cada uno concedió el Señor. ¿Ok? Somos siervos, hermanos. Por eso aquí a veces vienen personas que alguien más les predicó la palabra y llegan aquí y se sienten cómodos. Eres bienvenido. Amén. Eres bienvenido aquí y no me traigas chismes del otro ministro, la otra iglesia, por favor, porque sabes una cosa, lo más probable es que si tú estabas allá, tú eres uno de ellos. ¿Sí? Simplemente, hermano, yo felicito a la persona que dice, ¿sabes qué? Ya llegó mi tiempo de salirme de este lugar y me voy a ir a otro lugar. Qué bueno, gloria a Dios. Nosotros siempre hablamos con las personas que dicen eso, siempre decimos que está pasando esto, lo otro, pero siempre se entiende. Pero cuando la persona agarra y se va para otro lugar o viene acá y diciendo esto, el otro, ¿sabes una cosa? Ya te saliste de allá, ¿de qué te preocupas? O a veces se salen y ahí están al pendiente de qué publicaron, o ver esto, o ver lo otro. No, hermanos, no hay que ser así, o sea, no hay que ser carnales. Cuando Dios te mueve de un lugar y te pone en otro, aprovecha y da fruto en ese otro lugar, digno de arrepentimiento y échale ganas. Yo no necesito saber nada de otro lugar donde estaba. ¿Sabes qué? A mí la palabra de Dios me dice que por tus frutos yo te voy a conocer, ¿ok? Deja que tus frutos hablen por ti, yo voy a dejar que mis frutos hablen por ti. Nunca te creas lo que más dicen de las personas, conócelas. Si una persona te interesa conocerla, no dejes que los demás te cuenten. Tú conócela personalmente y tú y yo tenemos conciencia y podemos tomar un juicio para determinar qué tipo de persona es esa. Amén. Eso es así, porque siempre nosotros somos lo que somos. No podemos fingir por mucho tiempo quiénes somos, hermano. Siempre la verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Amén. Aquí Pablo en el verso 6, por favor, les dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Así que ni el que plantó, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así de fácil, hermano. Si un día tú siembras en alguien, hermano, le predicas la palabra de Dios y viene aquí por un tiempo y de repente se va por otro lugar, qué bueno, gloria a Dios, no te sientas mal, siéntete bien porque sembraste la palabra ahí y en donde quiera. A mí me da gusto cuando escucho que otras personas están echándole ganas en otro lugar, que Dios lo movió en otra ciudad o de repente, o personas que están aquí, que vienen de otros países y allá servían a Dios, estaban en una iglesia y vienen aquí. ¿Sabe una cosa? Yo te doy un aplauso. ¿Por qué? Porque mira, estás buscando de Dios en donde quiera que te vayas y a la persona que te predicó el evangelio allá en su país o en donde sea, se va a sentir feliz. Si es una persona que ama a Dios, se va a sentir contenta. ¿Por qué? Digo, contento porque estás buscando de Dios. Amén. Eso es así. Pero que tengamos eso, porque de la otra manera Pablo dice, somos carnal. Continuamos, por favor. Vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos 5, del 11 al 14. ¿Lo tiene? Dice así, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, ¿ok? Parece que es una palabra dura, pero déjeme avanzar, por favor. Porque habiendo ya de ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar las cuales son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Ok? Nos detenemos ahí tantito, por favor. Aquí hay
una característica de una persona, hermanos, que no es madura, no sabe escuchar. ¿Ok? Dios nos ha dado 2 oídos para escuchar más y una boca para hablar. Entonces, tenemos que aprender a escuchar. Yo me cuento ahí, ¿ok? Cuando una persona no aprende a escuchar, es signo y es una característica de una persona que es inmaduro, que no aprende a escuchar primero y luego a ejecutar, porque todos damos instrucciones a través de la boca, a través de lo que hablamos. Pero aquí, otra vez aquí el escritor de los Hebreos tenía ese problema, dice que no podían hacer. Verso 13, por favor. Todo aquel que participa de la leche, que es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14. Pero el alimento sólido es para el que ha alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo volvemos a leer, hermanos, para que nos quede un poquito claro este versículo, porque este es fundamental. Pero el alimento sólido es para quienes, para los que han alcanzado madurez, ¿ok? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿ok? Tan claro como eso. Para quienes son el alimento sólido, no es para todo. Es para la persona que no se ofende cuando le hablas. Alimento sólido es cuando te habla, cuando tú das una instrucción fuerte, normalmente se lo das a una persona que aguante, ¿correcto? A alguien que tú le confías que va a ejecutar una acción. Entonces aquí, pero dice que viene la madurez cuando por el uso de los sentidos para conocer el bien y el mal. ¿Quién es una persona madura? Alguien que conoce el bien y el mal y escoge voluntariamente, ya sea el bien o ya sea el mal. Esa es la persona, hermanos, que es una persona madura. Cuando escogió lo malo, porque no el ser maduro no te evita escoger lo malo, pero si un día lo escoges, reconocemos. Eso es falta, esto es lo que hemos estado aprendiendo. Cuando hacemos lo malo y reconocimos que estábamos mal, pedimos disculpa, pedimos perdón por lo que hemos hecho. Esa es una persona madura. Pero una persona inmadura, no, se monta en su macho y dice, yo estoy bien, tú estás mal. Oye, pero tu hermano también te dice lo mismo, él también está mal. Pero la suegra también te dice que estás mal, ella también está mal. Pero Julano tal te dice que está mal, la ciudad entera está mal y esa persona está bien. Amén. Esa es cuando no hemos alcanzado. Y es tan fácil como puchar el reset button, el botón de reinicio, que dijimos que es pedir perdón. ¿Sí o no? Cuando una persona está en una discusión y una persona te pide perdón, ¿sí o no? Ya se acaba la discusión. ¿Sí? A mí me ha pasado muchas veces. Yo he estado de los dos lados, tantos que he estado pidiendo perdón, tanto como me han estado pidiendo perdón. Pero una persona que no quiere pedir perdón, hermanos, a mí a veces me pica la crespa, como dicen, y me gusta, a ver, ¿por qué llegaste tarde? No, pues es que se me atravesó un carro. A ver, ¿qué color era el carro? Ah, es que era negro. Ok, ¿quién lo iba manejando? Yo soy esa persona, hermanos, que cuando me ponen excusas me gusta picarlo. A ver, porque yo sé, pero ya cuando esa persona me dice, llegué tarde porque me quedé dormido, perdón, me desarmo. ¿Qué le vas a decir a alguien así? Te desarma, ¿correcto? Eso es así, hermanos. Continuamos, pero vamos a ir a Gálatas. Traigo varias citas. Me gusta poner varias citas, hermanos, porque de eso se trata la palabra de Dios, ¿no? No es lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios. Venimos a aprender, ¿no? Gálatas 4, y vamos a leer del 1 hasta el 7. Aquí los Gálatas dice así: por esta razón nos conviene madurar, hermanos. Fíjense lo que dice aquí.
Pero también os digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pone un ejemplo en los tiempos pasados, también hoy en la actualidad. Hermanos, un niño dice, mientras aunque sea dueño de todo heredero, no pueden disfrutar de todo, es parecido o igual a un esclavo, ¿ok? Entonces es necesario la madurez. ¿Cómo se llama el tema? Me conviene madurar. ¿Por qué me conviene madurar? Imagínense este cuadro. Imagínense que Dios es su papá y que le ha dado una herencia. Y esa herencia dice, pídeme lo que quiera, pídeme las naciones, mijo, que yo te lo daré. ¿Ok? Pero el requisito dice, no se le otorga hasta que madure. Mientras es un niño inexperto, no se te va a dar. Me conviene madurar para que agarre ese cheque y pueda disfrutar de la herencia que Dios nos dio. Y por eso después nosotros comenzamos a disfrutar de la herencia. ¿Cómo yo disfruto de la herencia, hermanos? Yo lo he visto en mi vida y como yo he dicho, yo jamás voy a predicar algo que yo no estoy viviendo o algo que no voy a vivir. Eso no va conmigo, porque el buen predicador empieza por su casa. Amén. Entonces, cuando te digo que el río lleva piedras, es porque a mí ya me dieron en la cabeza. Amén. Entonces, hay momentos en mi vida, hermanos, que yo he dicho, wow, tan fácil que era esto. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, hermano. Digo, es tan simple como eso. Yo no sabía que era tan fácil esto. Gracias Dios, porque ahora lo puedo entender lo que tanto decía aquí, pero no lo entendía antes. Antes pensaba que era de gallo a grillo y esto, el otro y aquello, y me afanaba por todos lados. Parecía como de esas cintas corredoras estáticas que me subía y corría, o la bicicleta ahí dándole y nunca llegaba a ningún lado. Pero ahora digo, Señor, es por eso. Era un niño, un inmaduro, por eso no llegaba a ningún lado. Ahora entiendo por qué. Amén. De esa manera, por eso nos conviene madurar. Versículo 2, por favor, de Gálatas 4. Sino que está bajo tutores y curadores. ¿Ok? Ponga ahí subraya ahí esas dos partes ahí. Tutores y cuidadores. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. Miren, hermanos, ¿cómo yo me puedo dar cuenta que yo soy un niño? ¿Ok? Póngame atención aquí, por favor. Por favor, se lo pido. No se me duerma. ¿Sí? Pongan atención. Tutores y cuidadores, ¿ok? Cuando dice que está bajo esas personas, hermanos, es cuando nosotros, ¿ok? Estamos, a ver, ¿tiene alguna palabra para mí, profeta? ¿Ha visto esas generaciones que ponen la tele o van y es que Dios dice que esto y esto, el otro? Hermanos, no hagas eso, por favor. Porque cuando lo haces, somos unos niños. Ese es un ejemplo. Yo también he pasado por muchas otras cosas. Cuando hacemos eso, estamos bajo de tutores. Ok, ellos, ¿por qué es bajo tutores? Porque ellos están diciendo, miren, cuando vino Cristo, hermanos, porque pareciera que no, personas a veces quieren, ves cómo son los católicos, no estoy hablando en contra de ellos, pero ve que a veces van con el padrecito y dice, a ver, ¿cuántos padres nuestros tienes que decir todo el día o la noche? O no sé cómo le llaman, ok, pero en fin. Cuando Cristo murió, hermanos, antes de él estaba, ¿se recuerdan? Un velo que estaba cubierto, que ahí nomás pasaba el sumo sacerdote una vez al año, ¿se recuerdan? Pero cuando Cristo murió, dice que el velo fue rasgado desde arriba hacia abajo. ¿Por qué? Dando libre acceso a la persona que ha alcanzado madurez, que alcanza el tiempo señalado. Yo te lo digo, cuando tú estés en tu casa, si tú necesitas algo, pídele a Dios. Créeme que Dios te está escuchando. Yo encantado de la vida oro contigo con tus necesidades. Por eso yo he dicho,
A mí cuando alguien me dice, pastor, ore por esto, yo te digo, no, yo no voy a orar por eso, yo te voy a apoyar. Tú me vas a hablar a tales horas. Si en verdad te necesita, háblame. Háblame y vamos a orar. ¿Ok? Yo te apoyo en tu oración, porque ¿a quién le conviene? ¿Te conviene más a ti o a mí? Amén. Y uno dice, ¿en serio, pastor? Sí. Hermanos, porque ¿a qué? Hay pastores que les encanta tener una dependencia de crear una dependencia en las ovejas, hermano. Y así. ¿Y cuándo va a dejar madurez? Mire, hermano, yo entiendo y yo estoy seguro que usted, hermanos, es una persona que razona, un hijo de Dios, que tiene una relación con Dios. Amén. Y de eso se trata la palabra de Dios, aprender unos con los otros. Yo aprendo de usted y usted aprende de mí. Amén. Pero de la otra manera no se crea esa madurez ¿y cuáles son los otros? Los curadores. Ay, ¿qué te pasó, manito? Mira, que te hicieron esto. No, vente para acá. Cuando alguien ya es maduro, hermanos, cuando ya no es un niño, ¿qué pasa? Te caes, te trompiezas y te sacudes y dices, Señor, voy para, ¿qué dice la palabra? 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Se dio en la torre, vivió su vida perdidamente, perdió todos sus bienes, ¿correcto? El padre fue a buscarlo donde estaba en el chiquero con los coches o con los marranos o cochinos o como le llaman, cerdos. Él fue a buscarlo. Sino que dice que hasta que él volvió en sí, dijo entre sí, dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y nada me va a detener y me presentaré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En otras palabras, yo soy responsable de lo que ha pasado en mi vida. No el pastor, no fulano de tal, no esto, no la esposa, no el esposo. Hermano, la salvación es personal. Si tu esposo no te quiere levantar, no quiere echarle ganas, tú levántate. Ven a la casa de Dios, échale ganas tú. Si tu esposa no quiere ir, pues que se quede ahí como la esposa de Lot. Tú échale ganas. La salvación es personal. Amén. Eso es así. Eso es cuando hemos alcanzado madurez. Pero el que es niño, no, si tú no vas, yo tampoco. Aquí estoy tranquilo, así, ¿no? No, hermanos, echémosle ganas, por favor, sí. Porque créanme que cuando lleguemos al cielo, Dios lo va a felicitar a usted, me va a felicitar a mí. Yo quiero hacer bien mi trabajo aquí en la tierra, que los años que Dios me permita hacer y que me permita predicar la palabra de Dios. Yo, hermanos, no quiero presentarme delante de Dios como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que predicó la palabra de bien. Amén. Con la frente en alto. Que el día de mañana, si usted se va al infierno, que no diga porque el pastor no predicó. No, a mí no me va a echar la culpa. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Amén. ¿No están enojados? Amén. Un aplauso a Dios. Eso es así. Créanme que lo amo, hermano, del amor del Señor. Y no quiero que nadie se pierda, hermano, de verdad. Yo quiero predicar la palabra como debe de ser. Nos quedamos en el verso 4, ¿no? 3, gracias. Así también nosotros cuando éramos niños, dice Pablo, estábamos en esclavitud bajo el rudimiento del mundo, ¿ok? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley y al fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, que Dios envió vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Si tú tienes el Hijo, si tienes el Espíritu Santo que dice Pablo, puedes clamar Abba, Padre. ¿Quiénes pueden decir esa palabra? Los que somos hijos. Nadie más puede decir eso. Lo pueden decir de labios hacia afuera, pero es como si otro niño me dice a mi papá. No hay un efecto. A que si mi hijo me lo dice es otra cosa. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Si somos hijos, clamamos Abba Padre, que en el original hebreo es papito lindo. Es una declaración con cariño.
Amén. Es como cuando tu hijo se acerca y te dice, papito lindo, me compras esta bicicleta. Y tú, aunque tengas un peso en la bolsa, vas y vendes un riñón o una muela para comprárselo, pero haces algo para dárselo. De esa manera es cuando Dios nos mira, hermanos, cuando decimos así. Amén. Porque ya tenemos una relación con Dios. Él dice, ese es mi hijo. ¿Se acuerdan cuando Jesús se bautizó, hermanos? Las palabras que Dios dijo, ese es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién tenía complacencia? ¿Jesús o Dios? Ok, entonces, y dice, todo lo que lo pidas, te lo daré. Ok, porque era alguien obediente Jesús. Y recuerden que Jesús es nuestro hermano mayor. Por eso nosotros nos llamamos hermanos. Ok, Él puso el ejemplo para nosotros hacer. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios se complace, Dios se siente feliz. ¿Cuántos queremos alegrar el corazón de Dios? Dios sabía que se entristece y se alegra también. Dios tiene sentimientos, hermanos. Te lo digo. Verso 7, por favor. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren esa herencia? Una herencia que tenemos, hermanos, ¿saben qué es? Así rápido tenemos muchas, pero una de las herencias que Cristo nos dio, la palabra relata que cuando Cristo murió o estuvo bajo esos 3 días, no es lo que nosotros pensamos que estuvo ahí, murió y ahí se quedó esos 3 días. No, Él estuvo trabajando por ti, por mí. En esos 3 días bajó hasta lo profundo de la tierra y agarró la cautividad, que eran todas las personas que habían muerto y estaban esperando ese momento. ¿Ok? Y dice que le arrebató las llaves, ¿ok? Del infierno, se las arrebató al diablo. ¿Y sabes a quién se las entregó? A ti y a mí. A ti y a mí. Por eso dice que el infierno no prevalecerá contra la iglesia. La palabra de Dios dice, resistid al diablo y él va a huir de ti. La palabra también dice que el diablo anda como león rugiente, buscando alrededor, buscando a ver qué presa anda así tambaleando para poder devorarla. Pero, sin embargo, cuando estamos bien con Dios, hermanos, ¿sabes qué? Él se va a ir. No te promete que no van a haber ataques. Porque mira, es difícil de entenderlo, pero yo soy padre. Y yo he dicho que la más semejanza a Dios aquí en la tierra es un padre. Yo como padre te lo digo honestamente, me gustaría a veces mantener a nuestros hijos en una burbuja, como a veces padres, a veces no los mandan ni a la escuela y tantas otras cosas, porque dices que no quiero que mi hijo le dé gripa, no quiero que se enferme, se involucre con esto, no quiero que esto, lo otro. Imagínense todo eso. Entonces, yo como padre quisiera eso, que nada le pase eso. Pero al no permitir que no le pase nada malo, también le quito la oportunidad que le pase algo bueno. ¿Cuál es lo que yo tengo que hacer como padre? Enseñarle a mi hijo a que él escoja lo bueno y no lo malo. Pero ¿cómo él va a poder escoger lo bueno si yo nunca le doy la opción de escoger lo malo? ¿Sí? Es muy difícil tal vez de poder entenderlo como padres, como seres humanos, pero imagínese esto, imagínese el teléfono que le damos a nuestros hijos. Si usted no cree que su hijo o su hija tiene la edad para poder tener un teléfono, no se lo dé, por favor. Si le va a andar prohibiendo andar usando tantas otras cosas, no se lo dé. Yo llegué a una conclusión con mi esposa. Cuando yo le iba a dar el teléfono a mi hijo, yo le iba a decir, mire, mi hijo, si yo lo cacho viendo pornografía y hable las cosas como son, si yo lo veo haciendo esto y esto y esto, ese día yo recojo su teléfono
Y no se lo voy a devolver porque yo aquí soy el que pago el teléfono, soy el dueño del teléfono y lo estoy permitiendo utilizarlo. Y como tengo reglas, esas reglas se cumplen. ¿Cómo ve? ¿Hacemos un trato? ¿Tengo un trato con usted o no lo tengo? ¿O quiere que le ponga ahí un bloqueo? Pero si yo le pongo un bloqueo, usted va a encontrar la llave. ¿Cómo desbloquearlo? Si no, pregúntele a Adán y a Eva. Amén. Es mejor hablar así las cosas como son. Pero nosotros como padres a veces nos complicamos, hermanos, la vida y nos metemos en tantas otras cosas. Pero no debe ser así. Vamos a ir al libro de Corintios 13, por favor, y ya con esto terminamos. ¿Sale? Primer libro de Corintios 13. Y el versículo 11. Lo leemos a todos juntos, por favor. Dice así: cuando yo era niño, ¿qué pasa? Hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, ¿qué pasa? Dejé voluntariamente los juguetes, todo lo que era de niño. ¿Ha conocido a alguien usted de 40 años o 30 o 20 años o 60 años que habla como niño? ¿Sí? No mira a su esposo, por favor. Mira a alguien más. A ver. Aunque usted no lo crea, existe. Hay. Y lo más triste es que no nomás habla como niño, ¿ok? No estoy hablando de su tono de voz, sino de sus infantilerías que hace, ¿ok? Y no estoy hablando de lo que dijo Jesús, que el que no fuese como niño. Cuando Jesús habla de eso, está hablando de tener una fe, de creerle. Si yo me pongo ahí y le digo a mi hijo, salta, mi hijo va a saltar. Eso es lo que Jesús estaba diciendo, de creer, de la inocencia de un niño. No está hablando de ser niño, de ser infantil. Lo que Pablo aquí está diciendo es de que hablaban como niños, de que no puedes tener una plática con la persona. Y a veces las esposas, hermanos, por lo general, no siempre, pero por lo general las esposas, hermanos, las mujeres tienden a madurar un poco más rápido que los hombres. No sé si todavía pasa eso, pero sí, todavía pasa. No sé si pasa, pero en mis tiempos así pasaba. Que por lo general las muchachitas maduraban un poco más rápido que los muchachos. Hoy en día, no sé si todavía está así, o cambió, o no sé, pero en fin. Pero llega un momento, y por eso casi siempre la mujer joven es atraída por el hombre maduro, de más edad, ¿correcto? Porque ella es más madura, que no se acostumbra con los de su edad. Entonces eso no es algo nuevo. Pero en fin, entonces Pablo aquí dice, cuando Pablo se pone de ejemplo, dice, cuando yo era niño yo hablaba como niño. Y la otra pensaba como niño. ¿Cómo te puedes dar cuenta cómo cuando alguien piensa como niño? Dale la oportunidad que piense y verás. ¿Cómo darle la oportunidad a alguien así? Mira, hay muchas maneras. Si tú, por ejemplo, le das $1 o dale $100 a alguien y vas a ver en qué lo gasta, y ahí te puedes dar cuenta cómo es su vida financiera. Así de fácil. Dale la oportunidad que piense a alguien y dile, oye, ¿qué podemos hacer aquí? Y ahí puedes ver qué es lo que hay en su cabeza de esa persona. Y la otra dice, juzgaba también como niño. ¿Cómo es alguien que juzga como niño? Que hermanos, hay personas que juzgan a todo mundo sin conocerlo. Nomás recuerda esto, con la vara que tú midas, serás medido. ¿Qué quiso decir con eso Jesús? Lo mismo, ¿cómo se llama? El mismo trato, pero ¿cómo se llama, hermanos? No se me fue la palabra. Cuando ponen para juzgar a alguien los que tienen las pruebas o los requerimientos. La defensa. La sentencia no, los agravios, cuando tienen tú estás aquí por esto, por esto, por esto.
Los cargos, gracias. Gracias, los cargos. Ok, es lo que Jesús quiso decir ahí, hermanos, es los mismos cargos o por la misma base que tú te estás basando para juzgar a esa persona, alguien más va a usar las mismas bases para juzgarte a ti. ¿Estás de acuerdo con eso? Es lo que Jesús quiso decir de esa manera. En otras palabras, si no juzgas a alguien, si yo uso un requerimiento, varios cargos muy difícil para juzgar a alguien, cuando alguien me juzgue a mí, me va a durar eso y no me va a doler, porque la palabra de Dios, hermanos, es fiel. Si yo juzgo a alguien de esto, de la misma manera que yo apunto, se me está apuntando a mí. Amén. Entonces, eso es algo para poder entenderlo. Mas cuando ya fui hombre, ¿qué dijo Pablo? Dejé lo de niño. Me conviene madurar. ¿Para qué? Ahí está ese cheque en blanco, hermanos. Imagínense que Dios le dejó un cheque en blanco ahí y Dios puso por cláusula de decir, este cheque va destinado a fulano de tal y no se va a hacer eficaz hasta que él o ella alcanza esta madurez. Y nomás depende de usted y depende de mí. Yo no le voy a dar una pistola a mi hijo pequeñito para que él mate a alguien o se mate solo, sino hasta que esté el adulto y sepa lo que está haciendo, o un carro, lo que sea, entonces se le va a dar. Pero depende mucho de nosotros. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos, para darle gracias a Dios por esta enseñanza y a pedir que Dios nos ayude, hermanos, a madurar.